venimos desarrollando una serie expositiva a partir del Evangelio de Mateo. Hoy llegamos a los dos últimos versículos del Sermón del Monte. Y su valor trascendente radica no en que puedan ser aplicadas para una vida diaria en este mundo, sino porque el Sermón del Monte ha planteado la forma como el cielo y la tierra se encuentran. En el Padre Nuestro del Sermón del Monte mismo, uno de los grandes motivos de petición es que la voluntad del Padre del cielo se haga en la tierra. Y el Sermón del Monte nos establece ese puente, esa posibilidad de que eso sea una realidad. Y la Iglesia tiene el glorioso deber de participar de ese magnífico acontecimiento en el que la voluntad del Dios del cielo se hace en la tierra. Por lo tanto, esto solo puede ser ejercido por corazones creyentes. El sermón predica esta posibilidad de que esta voluntad sea hecha en la tierra. Y hemos visto que las prescripciones que cuidadosa y hábilmente Jesús ha venido compartiendo en el transcurso de este sermón, se cuidan primero de asegurar su dimensión teologal. Es decir, cada vez que se nos refiere un aspecto ético, de inmediato se nos dice cómo ese aspecto ético nos permite glorificar más a Dios. Porque si bien los judíos de la época se aplicaban juiciosamente a observar aspectos éticos, como Jesús lo denuncia, a través de esto expresaban una espiritualidad hipócrita porque lo hacían para ellos mismos, procurando el aplauso de los hombres, ser vistos de los hombres y poner sus méritos como la moneda por medio de la cual es posible comprar el favor de Dios. Pero Jesús ha querido curar a la iglesia de semejante fariseísmo y decirnos que el Sermón del Monte, en sus prescripciones aplicativas para la vida de la iglesia y de los creyentes en su andar en este mundo, tienen primero que todo un valor teologal, es decir, lo hacemos para la gloria de Dios. Y lo hacemos porque de Dios nos viene la capacidad para obedecer. Y lo hacemos porque cada vez que encarnamos los principios del reino, reflejamos más a Cristo. Eso es el Sermón del Monte y ese es el objetivo fundamental. Por eso dice, para que seáis perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para que cuando en el mundo vean nuestras buenas obras y vean nuestra luz, ¿qué hagan los hombres? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una doctrina apta únicamente para creyentes santificados. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, versículo 21, ya se nos dice cómo es el trato de Dios con los hombres y qué fin busca con ello. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y es este pueblo redimido, liberado de la esclavitud al pecado, que puede glorificar a Dios en el que está en el cielo. Puede vivir en la tierra de tal forma que sea reconocida la gloria, la honra y la autoridad del Padre que está en el cielo. Entonces, el Sermón del Monte tiene una dimensión teologal que es aplicada o vivida, llevada a la realidad por la fe en Cristo, a través de corazones santificados. Y esto marca una diferencia tremenda con los religiosos tradicionales que tomaban la ley como trampolín religioso para vivir para ellos mismos, aunque dijeran que lo hacían para Dios. Por eso Jesús dijo, si ustedes no desinstalan su justicia propia e instalan una justicia mayor, no entrarán en el reino de los cielos. Son palabras sublimes. Son palabras de un valor trascendente. Son palabras expresadas con tremenda autoridad. Son palabras que retan la naturaleza humana, por cuanto solo podrá responder cuando es capacitada por la naturaleza divina. Y por eso el sermón en esta mañana, aplicado a los últimos dos versículos del capítulo 7, 28 y 29, lleva por título La trascendencia de unas palabras expresadas con autoridad. Y nuestro texto, en donde se nos dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Habla del momento en que Jesús termina
de exponer estas palabras y en él podemos apreciar 3 detalles reveladores del valor trascendente de estas palabras expresadas con autoridad. El primer detalle revelador es la reacción ante sus palabras. El primer detalle revelador, la reacción ante sus palabras. El segundo detalle revelador es la autoridad tras sus palabras. La autoridad tras sus palabras. Y el tercer detalle revelador, el tiempo para sus palabras. El tiempo para sus palabras. Veamos en primer lugar el primer detalle revelador del valor trascendente de estas palabras expresadas con autoridad. La reacción ante sus palabras. Dice el texto que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad. La palabra ha quedado dicha. La lección ha sido ya ofrecida. Qué bendición haberla escuchado de principio a fin. Qué bendición escuchar al maestro de principio a fin. Y llegando al fin, se produce una cierta nostalgia. Pero una vez que esta palabra ha sido dicha y ha impactado, está ahora para ser acogida con fe y obediencia. Pero para precisar más esto, es importante que distingamos aquí 2 tipos de creyentes. 2 tipos de oyentes. Oyentes. El primero, la gente. Y el segundo, los discípulos. Y discípulos, hemos visto, es un título privativo en el reino de Dios. Privativo del reino de Dios. De la gente se dice que se admiraba de su doctrina. De la gente se dice que se admiraba de su doctrina. Dígale al que está a su lado, la gente se admiraba de su doctrina. Y ese verbo, admirarse, refleja un asombro en donde la gente queda atónita bajo un estupor religioso. ¿Saben que la religión despierta muchas pasiones? Hasta guerras santas mueve, ¿verdad? Pero ¿qué se dice de los discípulos? Allí pues no se dice nada de los discípulos. Es una suspensión narrativa. No reaccionan ante las palabras del Señor. ¿Qué pasaría con ellos? Porque en la parábola de los 2 cimientos ya se nos ha dicho que el que oye estas palabras y las hace es como un hombre prudente. Pero el que oye estas palabras y no las hace es como un hombre insensato. Uno permanece, el otro cae. ¿Qué pasará? ¿Qué harás tú? Suponemos que por la condición de seguidores y por lo que el Señor ha advertido en esta parábola de los 2 cimientos, el discípulo responda en gozo, adoración y obediencia. No solo admiración. Esta respuesta de los discípulos viene encontrando gran expectativa en el Sermón del Monte. Lo vimos en varios mensajes, en donde el Señor está persistentemente diciendo: entren en el reino de los cielos, entren en el reino de los cielos, cuidado de que no vayan a entrar en el reino de los cielos. Que los discípulos deben obrar una justicia mayor a la de los escribas y fariseos para poder entrar en el reino de los cielos y sumarse con su vida entera en la instauración del reino en la tierra para la gloria de Dios. Eso es algo muy distinto a admirarse simplemente. Por eso es el que está la gente se admira. Los discípulos entran en el reino. Pero vale la pena profundizar un poco más desde la redacción del texto para notar esta diferencia. En Mateo 5, capítulo 5, versículos 1 y 2, encontramos un indicio importante para entender la relación de la gente y de los discípulos con sus palabras
trascendentes expresadas con autoridad. ¿Qué relación? ¿Cómo se define, se describe, se dibuja esta relación de la gente con las palabras de Jesús y de los discípulos con las palabras de Jesús? Pues la clave está en la postura de Jesús frente a estos dos grupos. En el capítulo 5, comenzando, vemos que evidentemente la gente expresa un interés por la palabra de Jesús, sigue a Jesús y se interesa en él. En el versículo 1 vemos un detalle fundamental. Jesús con la multitud es visual, porque dice, viendo la multitud. Mientras que la relación con sus discípulos es catequética, es decir, de enseñanza, porque dice en el 2 que a esos discípulos que a él vinieron, abriendo su boca, les enseñaba. No se tratan asuntos relacionados con la palabra de forma ligera. Tanto así que aún en el debate debe haber un protocolo para entablarlo con seriedad. De los discípulos se dice que vinieron a él. 5:1b. Vinieron a él sus discípulos. Y es para ellos que Jesús abre su boca en enseñanza, mientras que el grupo llamado multitud aparece como trasfondo en la escena. Esta diferenciación o prudencia en la suministración de la instrucción se evidencia en el Evangelio de Mateo de forma significativa. Hay distintas escenas en donde se entabla un diálogo discipular. Ojo, Jesús entabla diálogos discipulares e incluso debates rabínicos, cuando en el protocolo de la época el interlocutor viene a él. Es una invitación o al debate o a la catequesis, así como está pasando aquí en 5.1. Vienen a él. Mientras que posibles receptores indirectos presencian o escuchan al margen o alrededor. Y es más, hay en Mateo más ocasiones en donde se admiran estas personas que ven desde la distancia y escuchan la doctrina. Veamos unos ejemplos. Ahí mismo Mateo, capítulo 22, 23, que dice, aquel día que vinieron a él. ¿Correcto? Y en el 33 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Hay dos círculos, ¿ven? Un círculo interno y un círculo externo. Capítulo 19, versículo 3. En esta ocasión, ¿quién viene? Los fariseos. Y el versículo 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. ¿Quiénes le presentaron a estos niños? Las personas que en la periferia estaban presenciando el debate rabínico entre Jesús y los fariseos. Fariseos, ¿no? Versículo 3. Vinieron a él los fariseos. Capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿qué? Se acercaron a él. En el griego es la misma palabra. Mientras que el versículo 27 dice, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ellos temían confrontarlo más allí, por temor de la gente que estaba allí, que tenía al Bautista como un profeta. En Mateo 9 al 11, vemos también un caso bastante interesante en donde se aprecia que en el mismo recinto habían personas en pie viendo y escuchando lo que en el círculo íntimo se hacía, se decía o se debatía en este caso. Los fariseos no anhelan estar en el círculo íntimo. Mateo 9, del 9 en adelante. Va a la casa de un hombre llamado Mateo. Allí se suscita una escena y él, dice el versículo, es sentado con un grupo de personas, ¿verdad?
Bien, el 11 dicen que en la distancia había otro tipo de público, unos fariseos, y empezaron allí a hacer una serie de comentarios. Así en nuestro texto, en el capítulo 7, finalizando el Sermón del Monte, es más, todo el Sermón del Monte se está dando en una escena estructurada de esta misma forma. Hay gente y están los discípulos. Y los discípulos fueron los que vinieron a él, mientras que los demás atestiguaban en la distancia. Otro indicio es que en el Evangelio de Mateo el grupo íntimo es llamado vosotros. Cuando Jesús dirige la enseñanza, utiliza frecuentemente el pronombre personal vosotros, que es en Mateo un adjetivo eclesial, porque vosotros es la comunidad. ¿Amén? Amén. Dígale al que está a su lado, vosotros es la comunidad. Por ejemplo, 5:15, 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. En el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el 13, vosotros sois, 14, vosotros sois, etcétera, etcétera. Con la gente Jesús tiene una relación ¿qué? Visual. Y con los discípulos catequética o de. Pero hay otro indicio muy interesante allí mismo en el capítulo 5, primeros 2 versículos. Otro indicio de interlocución especial con los discípulos en los movimientos de Jesús. ¿Cómo se mueve Jesús en relación a la multitud? Él sube al monte, mientras que los discípulos le llevan a sentarse. Sentarse en el trasfondo cultural de la Biblia significa varias cosas, aparte de tomar una posición de descanso. Hay muchas. Mencionaremos dos connotaciones muy significativas de sentarse para el entendimiento de este gesto descrito en el texto. Uno es la apertura a la intimidad, en distintos niveles de confraternidad y reciprocidad familiar. Miramos un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el caso de Ruth 4. Dice versículos 1 y 2. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Es un protocolo de intimidad, de reciprocidad, de confraternidad. El clásico texto del Salmo 1:1, ¿verdad? Los impíos se sientan con los escarnecedores y los justos en la congregación de los justos, ¿verdad? Y también una connotación adicional es esencial para entender el texto: la disposición rabínica para la enseñanza. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y así sucesivamente podemos aportar bastantes evidencias de este indicio. Ahora, ¿por qué detenernos en esta observación? Esta distinción se manifiesta con el fin de que entendamos, por un lado, el valor eterno de las palabras de Cristo. El cuidado que Cristo se toma para hablarnos y revelarnos el reino de Dios. Para que no tomemos como cosa ligera, secundaria, superficial, el hecho histórico de que Dios
abrió su boca para hablar a los hombres y particularmente a su iglesia. Con su iglesia tiene un cuidado especial. Con su iglesia tiene una consideración especial. Tiene una expectativa especial. Tiene su corazón puesto en ese acto especial con la iglesia. ¿Cómo estás tú recibiendo las palabras de Cristo? ¿Como la gente o como el discípulo? Los discípulos deben marcar la diferencia con las masas. Las masas aplauden, ovacionan, saltan, brincan, pero no toman el camino angosto del discípulo. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Lo que a Jesús le interesa es la vinculación espiritual y práctica en el reino a través de la conversión, a través de la fe sincera, a través de la obediencia, a través de la nobleza, a través del amor sacrificial, a través de la entrega en el servicio, de tolerar al débil en la fe, de alentar a los caídos, de instruir al indocto, de darse sin esperar nada a cambio. No hay más amor que el que Cristo encarnó para que, como Él, nosotros demos nuestra vida por los amigos. Tiene repercusiones eternas que un discípulo no se cuide de terminar como un simpatizante más del montón. Si hiciéramos una encuesta, una estadística, una medición del porcentaje de personas sentadas en una silla en relación al porcentaje de miembros de una iglesia, mucho simpatizante y poco miembro, mucha multitud y poco discípulo. En el sermón del monte Jesús habla fuerte por eso, hermanos. El sermón del monte nos zarandeó duro porque somos mediocres y pusilánimes, y el Señor quiere despertar nuestras conciencias. Quiere trasladarte de ser un oyente en la periferia a ser un discípulo en la intimidad con el Señor, un miembro del reino de Dios, un hijo del Padre que está en los cielos, un digno representante del título de ser cristiano, de su Salvador y de su Señor. Y también quiere que el mundo que ve nuestro diálogo con Cristo vea que solo en Cristo es realizable la expectativa del reino de Dios. El Señor dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La gente se admira, pero los discípulos, que son los receptores directos del mensaje, escuchan su voz, reciben sus palabras trascendentes expresadas con autoridad, con mucho más que admiración. Para los discípulos es edificación espiritual, es libertad, es calmar la sed, es calmar el hambre, es amar más a Dios, es madurar más como cristiano, mientras que para los inconversos o los que oyen indiferentes en la periferia es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Y es el tipo de respuesta que debe caracterizar a un discípulo de Cristo. Esta es la única reacción que Jesús espera ante sus palabras trascendentes expresadas con autoridad. Primer punto, la reacción ante sus palabras. Segundo punto, segundo detalle revelador, la autoridad tras sus palabras, porque el texto dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esta es la razón principal que estimula el acogimiento de sus palabras. La razón principal que estimula en ti y en mí acoger las palabras de Cristo. En Cristo Dios ha abierto su boca. Esta voz atronadora de Jesús, esta severidad de Cristo,
esa toma de poder y de autoridad, no debería ser para un creyente motivo de desaliento. No. Tendría que ser un motivo de gloria. No es un Dios que puede ser derrotado por el diablo, ni por el más erudito escriba. Dice por el contrario, que los moradores de la tierra son considerados como nada delante de él. No debe ser motivo de desaliento un Dios que habla con el tono del Dios del cielo. Jesús marca el camino de sus discípulos con severidad, y esto debería ser para nosotros sostén y consuelo, porque en lo que vemos allí, vemos a nuestro Señor y Salvador revelado como el Dios único y verdadero. Esto fue lo que marcó la tremenda diferencia con los pusilánimes escribas de su época, que eran unos fantoches, alardeaban y se enredaban en sus propias tonterías. Los escribas habían alcanzado alto prestigio, porque en aquellos días saber leer y escribir era un gran privilegio. Por eso cuando ven a Jesús, ¿y este de dónde? Si su familia es tal, tal y tal y tal. ¿De dónde este? Letras. El escriba era una persona que tenía la facultad para hacer trabajos relacionados con la escritura y documentos muy importantes. Los documentos, es decir, algo así como los notarios de la época, ¿sí? En términos de redactar documentos oficiales. No podemos ver ejemplos por el tiempo. En Egipto, el escriba era una personalidad de alto rango. Hacían parte del equipo de los reyes. Y después del exilio, es decir, después de que Israel es llevado cautivo, al ser destruido todo su imperio, tanto Israel como Judá, y cuando ya cesó el movimiento profético en Israel, hubo personas de esta profesión que comenzaron a adoptar labores cada vez más relacionadas con lo religioso y se dedicaron en el estudio de la Torá y se hicieron expertos en ella, y esto les dio mucha más preponderancia, mucho más estatus social y respetabilidad. En la época de Jesús les llaman ya doctores de la ley. Y se les trataba con una reverencia como rabís o rabinos. Y su función era entonces enseñar las escrituras. Y tenían que conocer muy bien milimétricamente las tradiciones rabínicas y aplicarlas a los detalles de la vida diaria. Se sentaban en la cátedra de Moisés, en un lugar especial, interpretaban y redactaban nuevos textos, manejando con astucia y pericia las tradiciones orales de sus mayores. Ese conjunto de construcciones, de comentarios, constituía la tradición con la cual Jesús se pronunció tantas veces, con la cual tuvo bastantes roces y de la cual fue acusado de ser un violador. Los dos partidos religiosos más importantes, fariseos y saduceos, tenían sus propios escribas y eruditos. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús radica en que al hablar, Jesús no aporta una opinión. Está haciendo sonar la voz autoritativa de Dios. Su sentir, su pensar, su interpretar, su doctrina es el precedente de la autoridad por excelencia, no solo de la religión, sino de todo el reino de Dios. Su palabra constituyó todo el universo y sostiene todas las cosas. ¿Creen que aquel que por su palabra hizo los cielos y la tierra, al venir encarnado a hablar a los hombres, vino simplemente a emitir una opinión? ¿O a citar la tradición judía? Él es el autor de la palabra, el legislador y el revelador de la voluntad de Dios. Y en su proclamación Jesús hizo de la ley, reivindicó el sentido correcto del Antiguo Testamento. Cuando llegó al escenario del discurso religioso, no llegó para vincularse como un rabí más de la época para tratar de ganar prestigio, demostrando su manejo de la tradición, como solían hacer la mayoría de los escribas en aquellos días. Miremos, por ejemplo, allí en Mateo el capítulo 15, versículos 1 al 3.
Allí se refleja el contexto del que he venido hablando. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En el Sermón del Monte hay muchos indicios de esta superioridad divina de Cristo sobre estos maestros. Bien, vamos a ver solamente 3 indicios allí. A las sentencias de tradición, como lo que acabamos de ver, que invalidaban el verdadero mandamiento, Jesús, sin vacilar, antepuso un pero yo os digo. Y Jesús lo hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces solo en el Sermón del Monte. Es como si dijera que Él sabe quién se está apartando de su palabra, porque Él es el autor de la palabra. Él no vino a opinar de la palabra, vino a establecer y a proclamar su misma palabra, y que sabe cuál es el sentido correcto de la misma, que no hay nadie ni nada que esté por encima de su explicación de la ley. Mientras los escribas y fariseos se remitían a otros, Jesús hablaba en primera persona. Además, segundo, además de predicar la ley y los profetas, Jesús se aseguró de que serían cumplidas infaliblemente. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y con su voz de autoridad aseguró que inmutablemente, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 18. Tercero, en su predicación Jesús habló de su propia causa, no de la causa de otro. Amados hermanos y hermanas y amigos que nos visitan en esta mañana, cuando Jesús habla, no te está sugiriendo que adoptes una ideología más. Te está hablando con voz de autoridad. Así como dijo, sea la luz, y fue la luz, te está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa. 10:18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa. 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, o por causa de mí, la hallará. Y cuando dice que muchos fueron perseguidos por la causa de él, incluyendo los profetas, quiere decir que todos los siervos de Dios de toda la historia de la redención eran siervos de Cristo. Todos hacemos parte, como soldados de este gran ejército de Cristo. Estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno. Y de esto nunca se dirá así de ningún escriba. Y esto es un honor. Y hay una promesa adjunta a esto, amados hermanos. Dice que si nosotros nos sumamos a su causa, si la acogemos como nuestro capitán, si la acogemos como nuestro Señor y Salvador, dice 5:12, recibiremos galardón grande en los cielos, porque así fue con otros. ¿Qué autoridad tan ratificada tenemos en Cristo, en el Evangelio? Habla con el acento del Padre Celestial. Y estamos frente al único caso, hermanos y hermanas, en que el maestro es más importante que la enseñanza. Estamos ante el único caso en toda la historia de la humanidad donde el maestro es más importante que la enseñanza. Esta es la gran diferencia entre Jesús y todos los demás líderes religiosos reconocidos en la historia. Ninguno hablará, como dijo Juan, con tal autoridad. Nadie ha hablado como este hombre, ni hablará como este. ¿Qué vas a hacer con sus palabras? ¿Qué vas a hacer ante este Dios encarnado? ¿Seguirás en la periferia o te sentarás con Él? Por eso la gente dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina
pero a otros sabían que se les estaba enseñando como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, segundo punto, la autoridad tras sus palabras. Finalmente, el tiempo para sus palabras. Y aquí me tiembla el cuerpo, porque todo esto que hemos dicho hace resaltar un detalle más sobre el valor trascendente de estas palabras expresadas con autoridad. Y es que hay un tiempo para sus palabras. Ha terminado el primer gran discurso de Jesús, hermanos. Dios, que es sin tiempo, que no está sujeto al tiempo, se ha manifestado desde lo que para nosotros fue un principio, dice Génesis 1:1. En el principio, Dios se sujetó al principio, vino al principio, puso en marcha un principio. E infaliblemente ha venido desde ese principio desarrollando su decreto eterno a través de la historia mediante múltiples manifestaciones, múltiples evidencias de su gracia, múltiples evidencias de su misericordia. Ha llamado de una forma y ha llamado de otra. Muchas veces, dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Muchas veces y de muchas formas, Hebreos 1:1. No pocas, hermanos, muchas. A ti te han hablado muchas veces tal vez del Evangelio. Te han dicho, mira, no sigas por el camino de muerte, vuélvete a Cristo ahora. Porque muchas veces ha hablado de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se ha revelado en hecho y en palabra. Y mientras en 5:1-2 en Mateo, el sermón apenas comenzaba. Recordamos al pastor Ricardo cuando comenzó la serie. Desde allá venía en marcha este sermón. Ahí comenzó. En 7:28-29 nos encontramos ya ante su final. Porque dice, y cuando terminó Jesús estas palabras. Esta presentación tuvo lugar en un punto de la historia. ¿Te imaginas si tú hubieses sido uno de los asistentes a este sermón? Fue atestiguado, y qué pérdida no haber apreciado algo así, haberse perdido semejante escena. Pero hoy en su poder ha perpetuado el sermón en la Santa Escritura, expuesta en una iglesia bíblicamente constituida. Y no es que esta palabra una vez dicha caduque, no es que se vaya a perder en el tiempo. Ya Isaías nos ha dicho, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tampoco es que el Señor hasta aquí haya dicho todo lo que tenía que decir, pero ya pasó un sermón, ya se acabó. Es solo que llama la atención que nos encontramos ante un primer mensaje que ha sido expuesto de principio a fin. De la voluntad divina ya nos ha quedado algo dicho, y así veremos cómo luego de este primer sermón en el Evangelio de Mateo se irán exponiendo uno tras otro los restantes 4 grandes discursos. Y saben que esos discursos tendrán un comienzo y también tendrán un final. 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones. 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas. 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras. 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas, este es el último de los últimos. Este es el final de los finales. Cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras. El tiempo para sus palabras. Cada uno de ellos tendrá un principio, cada uno de ellos tendrá un fin. ¿No suscita esto reflexiones importantes, hermanos? Que el Señor vaya sumando mensaje a mensaje, que sus palabras vayan encontrando progresivamente un término, tiene una connotación escatológica. Es decir, el Señor está señalando hacia el último día de este siglo, que es desde la creación hasta su segunda venida, en el que ya no habrá más que decir. Mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje,
mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, unos en la periferia, otros sentados con Jesús. La gracia de la predicación para los tiempos de la conversión y la convocación de la iglesia un día concluirá su labor. Ya no habrá más llamados al arrepentimiento, amados hermanos. Para los hombres ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, ya no estarán más ante sus palabras para conversión y salvación, pero sí estarán un día ante sus palabras, o para gloria eterna o condenación eterna. Porque ya ha dicho el Señor aquí, que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, y Él les responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas serán las palabras que escucharán aquel día. Pero tú que has acogido sus palabras y te cuentas entre los discípulos, debes encontrar consuelo en su segunda venida. Porque como dice Hebreos 9, 27 a 28, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no existe purgatorio, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio para los de la periferia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los que están sentados con Él, de los que han venido a Él. Y son muchos, dice Hebreos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque Jesús se subió al monte, y a diferencia de lo que pasó en el monte Sinaí, donde solo le permitió subir a Moisés, a ti y a mí nos está invitando a subir al monte con Él. Este Moisés nos abrió el cielo mismo y nos habla su ley directamente, abre su boca y nos la transmite, y nos sentó con Él, y estando sentados Él se levantó y fue a la cruz, y de la cruz ascendió al cielo y nos dejó sentaditos esperándole para volver a estar sentados con Él en la gloria eterna. Amén. Por ello es hoy, antes de que nos sorprenda la muerte, podrías accidentarte ahora que vas para tu casa. Si eres de la periferia, el Señor te dirá que nunca te habrá conocido. O puede que venga por segunda vez, el único momento para acoger las palabras de valor eterno, que fueron expresadas con una autoridad absolutamente acreditada, es hoy, es ahora. No postergues tu decisión por Cristo. No dejes que tu alma penda de un hilo colgando ante el infierno. Estas palabras han sido expresadas con divina autoridad, y hoy es el tiempo para sus palabras. Unas últimas recomendaciones: que el Espíritu Santo te abra los ojos para ver la trascendencia de las palabras de Jesús. Es la voz del cielo, no es una opinión, no es un maestro más. Porque estas palabras tienen que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. No es una ética que busca restablecer la justicia social. Es para que vivas para la gloria de Dios. Es para que lo pierdas todo, para que lo ganes a Él y seas bendición para otros. Hemos visto dos tipos de oyentes: la gente que se admira en la distancia, los discípulos que son enseñados en una relación de intimidad con el Señor. Por ello, los que son discípulos hoy, si están decaídos, si están fríos en su fe, renueven el privilegio de saberse en la presencia de Cristo mismo. Si eres discípulo, estás sentado con Él. No permitas la amargura en tu corazón, no permitas la tristeza, no te aniquiles emocionalmente, no te dejes abrazar por la culpa y por el poder del pecado. Recuerda que estás sentado con Cristo y Él tiene una preferencia especial contigo. Renueva la imagen de tu relación íntima con el Señor, la experiencia de tu comunión íntima con Cristo. Él está sentado. Si se sentó y se levantó solo para ir al cielo, es porque un día volverá a compartir esta gloria con nosotros. Saquen el mejor provecho de sus privilegios cristianos. Esta es una humilde capilla, una humilde iglesia, pero te ofrece lo mejor que podemos,
espacios de formación, de discipulado, para que crezcas en la fe, para que madures el carácter cristiano, para que te enfiles en los ejércitos de Cristo y asumas con dignidad ser un militante en el reino. Mateo nos ha enseñado que hemos sido salvados de nuestros pecados. ¿Por qué sigues agobiado bajo el tormento de tu pecado? Mira a la cruz, porque Él te liberó del pecado para sentarse contigo, pero tú vives más mirando al pecado que a Cristo. Tal vez Dios está golpeando tu arrogancia, o tu orgullo, o tu rebeldía, o tu incredulidad. ¿Sabías que tú deberías tener la capacidad de deleitarte en una buena lectura? Pero eres negligente y te la pasas viendo novelas. No que sea malo ver un programa de televisión, hay que ser selectivos, pero estás dejando enfriar tu alma y estás más preocupado de tu entretenimiento que de tu alma. Ese es el problema. No es ver un programa, es cuando tú empiezas a correrla cerca de tal forma que terminas más en la tribuna que en la iglesia. Termina más en el estadio que en el templo. Termina más en Mundo Aventura que en la reunión de varones. Termina más donde tu suegra que con tus hermanos en la fe. En su radicalidad también nos gozamos, porque vemos la gloriosa majestad del Dios omnipotente. Ese es el Cristo que te defiende. Ese es el Cristo que guerrea por ti tus batallas. Un Dios firme, severo, que frenó toda su ira cuando tuvo gracia contigo, pero la va a desplegar contra todos sus enemigos cuando los ponga por estrado de sus pies. Él es el legislador, no es un Dios de papel, y nos invitó al monte, no como en aquellos días con Moisés, que la gente se quedó abajo, atormentada por los truenos y la tempestad. Puede ser engañoso fijarnos en que la gente se admira para solo quedarnos en una valoración de las palabras sin trascender a su autoridad. Y hay muchos cristianos que llenan templos porque las palabras de Dios los sensibilizan, los consuelan. Pero como comenta Matthew Henry, están atónitos pero nunca fueron ni serán santificados. Necesitas trascender a la autoridad celestial de las palabras. Ora al Señor que te muestre la trascendencia gloriosa de sus palabras, que destruya tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne por medio de sus palabras. Cuando nosotros vemos con admiración las palabras y no trascendemos al valor divino de las mismas, es como ver el martirio de los clavos en la cruz y llorar con el martirio de los clavos en la cruz y hacer películas con un Cristo totalmente destruido en su cuerpo, pero sin entender la función judicial y propiciatoria de la muerte de Cristo. La cruz ha escrito muchas, ha suscitado la escritura de muchas novelas, el rodaje de muchas películas, para impactar a la gente con los clavos de la cruz. Pero la gente no tiene ni idea de lo que significa la crucifixión del Cordero de Dios, inmolado por el pecado, que en las 3 horas de tinieblas sufrió todos los infiernos de los escogidos. Es como admirarse de las palabras sin acoger en ellas el evangelio del reino de los cielos. A los que se han mantenido como espectadores indiferentes, el Sermón del Monte les llama a que se vinculen como verdaderos miembros al cuerpo de los discípulos de Cristo del Señor. Y si eso te demanda trabajo, realízalo, porque bíblicamente es una doctrina irrefutable que el miembro se cultiva. Y ese cultivo implica tiempo, implica asistencia, implica constancia. Jesucristo comenzó el sermón y un día llegó a su final. Y llegó una persona en ese mismo momento y se sentó. Dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Ya se acabó? Amados hermanos, se pueden saludar unos a otros, nos vemos dentro de 8 días. Yo he visto aquí llegar gente en el tercer punto del sermón. Y quieren ser discípulos, y quieren servir, y quieren predicar, y quieren enseñar, sin mover un solo dedo, sin formarse, sin sentarse con Jesucristo. Y por eso es que las iglesias de hoy en día son tan mediocres y tan deficientes. Están llenas de fanáticos, de misioneros, pero pocos discípulos. Y muchos pastores hacen miembros a los que están en la periferia. Terrible, amados hermanos. Las iglesias están llenas de miembros que son gente que está en la periferia, que se admiraban de las palabras, pero que nunca se sentaron con Jesús y no se han sentado con Jesús, ni quieren sentarse con Jesús. No es posible ser cristiano sin sumarse a la vida de la iglesia. Oír no es suficiente, ya nos lo dijo el Señor. Ser creyente es ser también hermano. Ser creyente es también ser servidor.
Ser creyente es también ser evangelizado. Y a quienes aún no se les haya dado arrepentimiento para salvación, porque están aún muertos en sus delitos y pecados. ¿Reconoces hoy cómo Jesús se te revela de forma gloriosa en el Sermón del Monte? No es un personaje maravilloso de la historia, es Dios hecho hombre. No está al nivel de Mahoma, ni de Gandhi, ni de ningún otro líder religioso aclamado por multitudes. Es Dios mismo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él te habla, Él ha venido al mundo para hablarte a ti y te vuelvas de tu pecado a la justicia de Dios, de la oscuridad a la luz, de tu muerte a la vida. Debe ser para ti Jesús más que un notable maestro, porque solo te será de bendición eterna si por Él, luego de que eres admirado por tus palabras o te admiras de sus palabras, eres llevado a la presencia de Dios. De nada te servirá tu admiración por las palabras de Jesús. En aquel día el Señor te dirá: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor no te ha dejado una opción hoy para que lo acojas o lo rechaces. Él dijo: entrad, y demanda que nos sumemos a su causa, como lo dijo, con total entrega y fidelidad. Y finalmente, recuerda que habrá un término para sus palabras. Sería algo terrible que las dejaras pasar sin abrazarte a ellas para salvación. Puede llegar el día en que el Evangelio clausure su labor de llamar pecadores al arrepentimiento, y para ti en ese momento será demasiado tarde. Es asombroso ver cómo grupos musicales llenan estadios alrededor del mundo con fanáticos que se deleitan desenfrenadamente al escuchar y vocear sus blasfemias. Asombra ver cómo millones que profesan ser cristianos le dicen con fervor y hasta saltando amén a las herejías de los falsos profetas, a sus vanas palabras. Todo esto mientras la palabra de verdad y de vida del Señor es desoída y hasta pisoteada. Con razón decía Job con mucho espanto: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de él. Job 33:14. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de él. Y ese nadie es aterrador. Como aterrador es que Jesús diga que muchos son los que van por el camino espacioso a la perdición. Les invito a que estemos en pie y busquemos en el libro del profeta Isaías capítulo 55. Libro del profeta Isaías capítulo 55. Vamos a leer al unísono todo el capítulo, despacio y vocalizado. Va. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. He aquí, yo lo doy por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá parraya. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén.